Baylor colocó tranquilamente un nuevo cargador en su pistola de proyectiles, sin prestar atención a los disparos de las escopetas de grueso calibre que golpeaban la esquina del mámparo tras el que esperaba. El mecanismo de ciclo automático zumbó y encajó un proyectil en su sitio, tal y como había hecho durante cientos de años. Baylor había sido el primer destinatario de este arma, recién salida de las forjas. Nunca le había traicionado y él nunca la había deshonrado, a diferencia de otros que podría mencionar. ¿A qué espera?, preguntó Marcock a su lado. El gigante de armadura verde apestaba a incienso. Baylor no sabía si era su aliento, su sudor o algo producido por su armadura. Tampoco quería saberlo. Marcock y su guardia dolorosa eran eficaces. De eso no cabía duda, pero Baylor no compartía su opinión de que los cambios que habían sufrido eran un regalo. Parecían débiles, haber perdido el control de su naturaleza anterior. Y parecían jóvenes, muy jóvenes. Todos en esta galaxia de Java de mano de Dios parecían jóvenes. No solo están malgastando munición, sino que además no están alternando el fuego con eficacia, informó a Maruk. Más de la mitad estarán recargando sus armas. Hizo una cuenta atrás dentro de su cabeza. Ahora, salió. Los cañones de los defensores de la nave lo seguían, pero había calculado bien sus movimientos. La mayoría de la veintena de humanos de la línea de fondo que había en el pasillo frente a él estaban recargando sus escopetas de combate. Lo hacían con eficacia y rapidez, dejando solo unos segundos en los que disminuía la potencia de fuego. Pero unos segundos era un enorme abismo de oportunidades para un marine espacial. Apuntó primero a los tiradores, abatiendo a media docena con disparos en el espacio de otros tantos segundos. Tan rápido que un observador no mejorado podría haber considerado más probables que los humanos simplemente hubieran explotado a que todos hubieran caído víctimas de la misma arma empuñada por el mismo guerrero. Luego cargó contra el resto. El proyectil de escopeta impactó contra su poltrón izquierdo, pero la ceramita curvada desvió el disparo hacia la pared. Este tipo de munición sería un desastre para la mayoría de los abordados, pero carecía de poder de penetración necesario para afectar seriamente a la coraza de un Mark IV. Un impacto directo a la placa frontal de su casco podía suponer un problema, pero ninguno de los que se alzaban contra él tenía la precisión o reflejo suficiente para conseguirlo antes de que él se acercara a ellos. Golpeó con el puño, el codo y el pie, quebrando sus débiles cuerpos con golpes que golpeaban como martillos neumáticos. No aminoró la marcha, sino que la atravesó, destruyendo a los que se interponían en su camino. Los que quedaban intactos en los bordes, que habían escapado tanto de su volter como de sus puños, se giraron para seguirle con los movimientos instintivos de una bandada de animales de presa que siguen a un cazador. Marcock llegó detrás de ellos, blandiendo su hacha de mango largo, Hard Drinker, con una gracia consumada. Tal era su alcance y su longitud de su arma, que no necesitó dar un paso ni a la derecha ni a la izquierda, mientras seguía el camino de Baylor por el centro de los estrechos confines del corredor. El comandante de la Guardia Dolorosa mató a los restos, y el extraño y pálido metal de la cabeza de su hacha bebió la sangre hasta que volvió a estar brillante y limpio. Descuidado, comentó Baylor, mirando a los cadáveres. Iban vestidos de verde oscuro con ribietes dorados. Siervos capitulares, gruñó Marcock. Su lengua antinaturalmente larga salió para limpiar las gotas de sangre que le habían salpicado la cara, y se estremeció de placer al saborearlas. Solo humanos. Todavía descuidado, dijo Baylor. Activó su box. ¿Caballero capitán? Se dirigía a él como mi señor Serafax, gruñó Marcock. Cállate, Marcock, dijo Baylor, ignorando el gruñido silencioso del gigante. ¿Caballero capitán? Baylor, ¿es seguro su nivel? La voz de Serafax se deslizó por la box como una serpiente eléctrica. Siempre había tenido una buena voz, incluso cuando era adepto en Caliban, y su ascenso a las filas de los marines espaciales no la había cambiado, sino que la había profundizado y enriquecido. Serafax hablaba con la misma maestría despreocupada con la que un maestro de Blade trabajaba sus formas. No se le escapaba ningún detalle, no daba ningún paso en falso ni cometía ningún error en el ritmo. Todo aparentemente sin esfuerzos ni prisa hasta que el observador quedaba hipnotizado. Había gobernado el mundo de Bast durante un siglo gracias a su voz y a sus dones hechiceros. La hueste de pentáculos los había alimentado hasta el concilio de Nikea, pero Serafax había ido mucho más allá. ¿Y dónde él se movía? Baylor se movía con él.
La lealtad era una bestia extraña. Baylor había seguido a Serafax cuando era un simple capitán de la compañía, uno de los muchos oficiales de este tipo en las filas de la Primera Legión, y lo seguía ahora. Baylor era un guerrero, pero sabía que carecía de visión. Lucharía contra todo lo que se le pusiera por delante y lo haría bien, pero la gran comprensión estratégica no era su fuerte. Él cómo podía manejarlo. Él porque era algo que siempre había dejado a otros. Toda resistencia hasta ahora ha sido eliminada, caballero capitán, reconoció. Serafax nunca había exigido que Baylor se dirigiera a él por otro título que no fuera el que llevaba día que Caliban murió, y Baylor nunca ha querido hacerlo. Gloria a los 10.000 ojos, añadió Barcock. Bien, dirígete al relicario, ordenó Serafax, pero Baylor prácticamente podía oír el ojo que le quedaba al señor hechicero al ver el fervor de Marcock. Sí, caballero capitán, reconoció Baylor. No miró a Marcock, pero pudo sentir el disgusto del gigante. Dejó que se le escapara. Molestar a Marcock era uno de los pequeños placeres que Baylor se tomaba al margen de su deber, y fingir que era algo fortuito o no calculado solo hacía que todo fuera más agradable. Vamos, comandante. Esa fue otra pequeña burla. Marcock era el comandante de la Guardia Dolorosa, los restos de aquellos marines espaciales que una vez habían sido los cuchillas de ceniza hasta que el caos los había atrapado. Era la escolta personal de Serafax, pero en lugar de estar con su señor, Marcock había sido asignado para ayudar a Baylor. Baylor sabía que Marcock resentía su presencia en los 10.000 ojos. Resentía su estrecha relación con Serafax, resentía su longevidad y resentía la autoridad que ostentaba no por el rango que tuviera, sino por el quien era. Baylor no era un lord hechicero, no era un comandante, no era el archirraptor, ni el lord celebrante, ni el ingobernable. Era simplemente Baylor, a veces conocido como el impostor, contado entre los caídos por los necios y entre los mortales por los sabios. Su palabra solo era superada por la de Serafax en la banda de guerra, y no había nada que Marcock pudiera hacer al respecto. Podía matar a Baylor, por supuesto, o al menos intentarlo. Baylor había sentido más de una vez la mirada del gigante, pero Marcock siempre lo había pensado mejor. Tal vez no confiaba en que fuera igual a Baylor, a pesar de su tamaño y su Hairdrinker. O tal vez aún no había concebido una forma de morir que no lo dejara como el culpable obvio, y por lo tanto el blanco de la venganza de Serafax. Al parecer ni siquiera los propios cuchillas de ceniza conocían el origen de su semilla genética, pero Baylor sospechaba que no procedía de un linaje que se caracterizara por su sutileza. Sin embargo, a veces la sutileza era innecesaria. Así lo demostraron cuando las puertas del gravitransbordador al que se acercaba se abrieron para revelar una enorme figura con armadura dorada. Era un exterminador de los ángeles de la vigilancia, el capítulo cuyo crucero de ataque había emboscado los 10.000 ojos, con un proyectil de asalto en la mano derecha y un enorme puño de energía en la izquierda que se crepitaba. No era tan alto como Marcock, pero le igualaba en corpulencia y su armadura era bastante más gruesa. Uno de los principales usos del blindaje táctico de los acorazados era la lucha cuerpo a cuerpo en espacios reducidos, como los pasillos de una nave vacía. Marcock voló hacia él con un gruñido melódico, y Hairdrinker se convirtió en un borrón pálido cuando se dirigió hacia el casco del Terminator. El guante de poder del Terminator parpadeó para apartar el golpe del gigante, y entonces el ángel de la vigilancia apuntó su Volter contra el pecho de Marcock. Marcock agarró el arma y la giró lo suficiente para que los proyectiles reactivos explotaran en la pared que tenía detrás, en lugar de su coraza. Intentó golpear al Terminator con el Hairdrinker, pero el ángel de la vigilancia agarró la empuñadura con su puño de poder y un extraño resplandor llegó al pasillo cuando el campo disruptor entró en guerra con las fuerzas arcanas que residían en la antigua hacha. Los dos behemoths se movieron en semicírculo, con los servos chirriando mientras cada uno intentaba dominar al otro, pero se encontraron igualados. Baylor se acercó con calma, se arrodilló, esperó a los intentos de Marcock de arrancar a Hairdrinker del alcance del Terminator para tirar el del brazo del Imperial hacia arriba, y disparó 3 veces en la vulnerable axila así revelada. Incluso las armaduras Terminator tenían juntas, y las juntas eran puntos débiles. Los proyectiles atravesaron el planflex fuertemente reforzado y se clavaron en el esternón del marine espacial, detonando en su interior.
El ángel de la vigilancia se tambaleó, pero siguió luchando con una determinación y una resistencia sobrehumana. Half-Drinker se zafó de su agarre, pero el Imperial le quedaba energía suficiente para clavar su puño de poder en el pecho de Marcock antes de que el gigante pudiera derribar su hacha. Marcock se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo con un estrépito de ceramita sobre metal, con la coraza convertida en una ruina humeante. Baelor se puso en pie y volvió a disparar. La placa frontal de un Terminator era el otro objetivo obvio de la armadura, y a diferencia de los ciervos que habían matado tan recientemente, Baelor tenía los reflejos, la puntería y la munición para hacer valer sus disparos. El yermo dorado del ángel de la vigilancia se hizo añicos, y la cabeza que contenía hizo lo mismo. Las extremidades se desplomaron como una de las marionetas a la que le han cortado los hilos, y el veterano se desplomó en un montón indigno sobre la cubierta. Baelor miró a su alrededor. Marcock se estaba levantando de nuevo. Su pecho y su armadura, si es que ya no estaban separados, volvían a formarse a partir del vapor verde en el que los había convertido el puño de poder. Los ojos del gigante brillaron y emitió un estremecedor suspiro de placer al completarse su reconfiguración. Luego su mirada se dirigió al cadáver del Imperial y su larga lengua se deshizo entre sus labios. Más tarde, dijo Baelor con severidad. Sí, el Lord Hechicero dice que puedes. Todavía tenemos que llegar al relicario. Marco gruñó, pero al cabo de un momento recompuso la mandíbula y asintió, algo resentido. Matar a los siervos del cascarón que aún hacían llamar imperio era una cosa. Comer su carne después era, en opinión de Baelor, otra muy distinta. El relicario del crucero de asalto Dread Sentinel tenía una bóveda alta y estaba débilmente iluminado. Los ojos de Baelor podían atravesar la penumbra sin problemas, pero debía de ser realmente Estigia para los siervos cuya tarea era cuidar de este lugar. Eso explicaría sin duda los candelabros apagados que habían por allí, con su contenido esparcido entre los cadáveres que quienes lo habían utilizado. Ah, Baelor, dijo Serafax, volviéndose para saludarlo. Entra, comandante, puede permanecer fuera por el momento. Comuníquese con el resto de nuestras fuerzas y asegúrese de que no hay otros focos de resistencia. Por supuesto, Lord Hechicero, dijo Marcock. Inclinándose con la mano en el pecho, cerró la puerta, pero Baelor captó la mirada que el gigante le dirigió. Como siempre, Marcock culpó a Baelor, no a Serafax. Serafax. En Caliban, Serafax había sido un joven rubio, con el pelo de color de una llama hambrienta y pálidas mejillas que recibían los rayos del sol con profusión de pecas. Al igual que su voz, su ascenso a marina espacial no había eclipsado su gracia, sino que la había alterado. Nunca se había hablado de él en los mismos términos de alguien como Lucio, de los hijos del emperador, pero Baelor siempre había considerado que entre los guerreros, generalmente considerados de rasgos toscos y con proporciones faciales ligeramente diferentes a la norma, Serafax ocupaba un lugar intermedio entre lo humano y lo transhumano. Su rostro aún conservaba parte de la belleza de su juventud, una historia de su procedencia, pero alterada en algo que nunca dejaba de ser llamativo. Ahora, unos 10.000 años más tarde, según los cálculos de la galaxia, aunque notablemente menos de lo que Baelor Serafax lo habían experimentado. El semblante de Serafax había ido más allá de lo llamativo. Ahora su pelo era llama hambrienta en verdad, junto a un lado izquierdo de su cara. Ninguna parte de su cuerpo fue consumida por el fuego, y no dio ninguna indicación de que le doliera, pero Baelor pudo ver la tenue neblina de calor brillando por encima de la cabeza de su caballero capitán. Tal era el precio de tratar con la urdimbre, el precio de lo que había que hacer para alcanzar su objetivo. Baelor no había notado tales cambios en sí mismo, ni siquiera al más mínimo nivel, y Serafax había prometido decírselo si notaba alguno, pero el amor que Baelor sentía por su oficial al mando seguía ligeramente ensombrecido por esas preocupaciones en estos días. «Conozco ese aspecto. ¿Qué te aflige, amigo mío?», pregunta Serafax. La espada de la fiebre, un largo cuchillo de origen antiguo y desconocido, colgado de su cadera en su vaina de piel humana, y llevaba su bastón de metal oscuro, rematado con una calavera de bruja Aldari grabada en una escritura cuneiforme. Hacía tiempo que Baelor había renunciado a mirar a la calavera, le hacía daño a los ojos. «Los apetitos de Marcock son cada vez más fuertes», dijo Baelor. No era lo único que le molestaba, pero era lo más fácil de expresar. Él anhela la carne de los demás cada vez más, sobre todo otros astartes.
Tales son las exigencias del príncipe del dolor y el placer, suspiró Serafax. Marcock bebe de las bendiciones de Slaanesh y no viene sin precio. No son buenas herramientas para dominar la galaxia, murmuró Baelor. Extendió la mano y pasó el dedo blindado por la tapa de un grimorio maltrecho que se alzaba orgulloso sobre un atril. No tenía ni idea de la importancia que había tenido para los ángeles de la vigilancia. No era un arma, por lo tanto no le incumbía. Marcock es poderoso, dijo Serafax. ¿En qué sentido es una mala herramienta? Porque no es tu herramienta, dijo Valor, volviéndose para dirigirse a su caballero capitán cara a cara. No del todo. Está sometido a otro poder. Comandante de la Guardia Dolorosa o no, su lealtad siempre será cuestionada cuando jure ante un dios. Serafax sonrió con la mitad de su boca que aún era visible. Dios. Recuerdo los días en que no usabas esa palabra. Baelor suspiró. Yo también. Eran tiempos más sencillos. Los tiempos sencillos no eran más sencillos, le corrigió Serafax con suavidad. Lo éramos. No comprendíamos nuestro lugar ni nuestro potencial. Tú y yo estamos en el camino de corregirlo. El hechicero blandió su bastón despreocupadamente, y el frontal de plexiglas de un armario se hizo añicos bajo el impacto de la calavera aldar y tallada. Dentro había otra calavera, con la forma del tamaño característicos de un marín espacial. Tenía una capa de pan de oro. Serafax murmuró algo en voz baja y el oro empezó a derretirse y a gotear, dejando intacto el hueso que había debajo. ¿Otra calavera Psyker? Baelor adivinó. Bueno, si nuestros enemigos siguen dejándolos por ahí, dijo Serafax con una risita, y luego se puso sobrio. No se trata de una obsesión macabra, amigo mío. Con la urdimbre tan agitada, cualquier cosa que guarde un recuerdo de fuerte conexión con ella tiene un valor incalculable. Abaddon ha desatado la furia del imperio, y solo sus aliados cercanos están protegidos de sus garras. Necesito escudarnos y guiarnos. Hizo una pausa, y el ojo que le quedaba se entrecerró al mirar a Baelor. ¿Qué? Baelor sacudió la cabeza, avergonzado de haber sido sorprendido dudando. Te seguiré a donde sea, lo sabes, pero ¿qué te hace pensar que puedes tener éxito donde Abaddon ha fracasado? Los 10.000 ojos son una fuerza poderosa, pero son una mosca cojonera contra lo que manda Abaddon. El expoliador fue elogiada con razón como general, y táctico cuando las cosas eran diferentes. Eso fue entonces, dijo Serafax simplemente. Abaddon lucha cegado por el odio y la malicia. Los hijos de Horus siempre fueron demasiado pomposos e ingreídos. Y eso solo ha empeorado con el tiempo. Los ángeles oscuros, por el contrario, siempre tuvieron un propósito puro, entonces como ahora. Cogió la calavera, la miró a la altura de los ojos y la lanzó al aire. En lugar de caer en la cubierta, empezó a orbitarle en el bucle lento y perezoso. Puede que nuestras herramientas sean poco ortodoxas, por muy poderosas que sean, pero las usaremos para remodelar la galaxia. Como nos enseñó nuestro primarca, no descansaremos hasta que nuestra presa sea destruida. Mientras estés a mi lado, hermano mío, tendremos éxito. Serafax alargó la mano y agarró la nuca de Baelor. Baelor se inclinó ligeramente hacia adelante y Serafax tocó con sus labios la frente de Baelor. Como todas las otras veces, el fuego no le quemó.